Mi madre manipuladora exige que le dé mi casa a mi hermana embarazada. La lucha por el legado familiar y la verdad revelada tras la muerte de mi padre. Tengo 31 años y tengo una hermana de 28 años que, honestamente, ha sido la niña dorada para mi madre, pero no para mi padre. Desde que tengo memoria, mis padres se divorciaron cuando era adolescente porque mi madre engañó a mi padre con un antiguo novio de la secundaria. Ella siempre ha sido controladora, manipuladora y narcisista. Lamentablemente, mi hermana era como su pequeña versión. Nuestra madre también parecía creer que tenía autoridad total sobre mí. Cada vez que chasqueaba los dedos, me ordenaba como a un perro. Era humillante y mi hermana siempre la apoyaba. No es de extrañar que me fuera a vivir con mi padre a tiempo completo después del divorcio. Mientras que mi hermana se quedó con mi madre, las dos eran muy parecidas y prácticamente dejaron de hablar con mi padre, a menos que fuera sobre dinero. Aunque soy más parecido a mi padre, él era muy orientado a los negocios y me enseñó su línea de trabajo desde que tenía 16 años. Me volví bastante bueno en ello y, después de 12 años trabajando para mi padre, me convirtió en socio de su empresa. Las cosas iban bien, pero hace unos 8 meses, ocurrió una tragedia. Mi padre se había vuelto algo inmunocomprometido debido a ser un fumador empedernido durante gran parte de su vida y murió a los 60 años después de contraer COVID-19. Me encontré con mi madre y hermana por primera vez en años después de eso. Tuvimos un funeral a distancia para mi padre por videollamada. Mi padre fue cremado por su propio pedido y enterrado en un cementerio local, así que no hubo cuerpo ni ataúd. Mi hermana parecía estar de luto, pero mi madre parecía indiferente todo el tiempo, aunque honestamente no me sorprendió. La última vez que vio a mi padre, le gritó que le debía más dinero y luego lo amenazó con demandarlo, a lo que él simplemente se rió de ella. Él había pagado manutención conyugal y de hijos tanto tiempo como estuvo legalmente obligado y nada más. Incluso puso $30,000 para el fondo universitario de mi hermana. Pero 10 años después del divorcio, ya no estaba legalmente obligado a enviarle dinero a mi madre, y ella no estaba en quiebra. Trabaja en el mismo trabajo desde hace casi 3 décadas, posee totalmente la vieja casa familiar que solíamos compartir e incluso alquila 2 de las habitaciones en Airbnb regularmente. No le falta dinero. Algún tiempo después del funeral, se leyó el testamento de mi padre. Al parecer, había previsto que, si su hábito de fumar no lo mataba, algo más lo haría, e incluso bromeó sobre ello en un video pregrabado. Prácticamente me dejó la mayoría de sus bienes, la mayor parte de su dinero, su negocio y su casa. A mi hermana le dejó un coche, un Nissan Altima 2015 y unos $10,000 en efectivo. Mi madre solo recibió $1,000 y algunos otros artículos que había estado reclamando como suyos desde el divorcio. Más allá de eso, yo obtuve el resto y mi novia ahora vive conmigo en la casa que mi padre me dejó. Mi hermana pasó de terminar 2 años de universidad comunitaria a vivir de su novio y solo trabajar a tiempo parcial en línea durante varios años. Durante ese tiempo, quedó embarazada pero sufrió un aborto traumático. No me enteré hasta después del funeral porque prácticamente no teníamos contacto y nadie más me lo dijo. Cuando llegó el confinamiento, el trabajo de su novio empezó a reducirse poco a poco y eventualmente solo pudo quedarse a tiempo parcial, lo que afectó sus finanzas hasta el punto en que él finalmente le dijo que necesitaba buscar un mejor empleo, ya que él estaba tratando de encontrar un segundo trabajo. Luego, ella quedó embarazada. Ella afirma que ella y su novio fueron cuidadosos y llama al bebé su milagro. Una tarde, recibí una visita inesperada en mi puerta. Cuando respondí, me encontré desagradablemente con mi madre y hermana. Ambas entraron sin siquiera preguntar y se acomodaron en mi sala de estar. Mi novia y yo intercambiamos una mirada de confusión y pregunté por qué habían venido. Mi hermana se estaba riendo y mirando por todas partes, abriendo puertas y aparentemente dándose un tour de mi casa. Mi madre simplemente se dejó caer en mi sofá y chasqueó los dedos pidiendo una botella de agua fría. Mi novia le trajo el agua y le pregunté para qué estaban allí. Mi hermana parecía muy emocionada y me ignoró para seguir fisgoneando en mi casa. No pasó mucho tiempo antes de que le escuchara gritar desde el pasillo: «Mami, es perfecta». Sí, todavía llama a mi madre mami. Finalmente, mi madre habló y dijo: «Bueno, creo que es hora de que cumplas con tu deber de hermano». A lo que yo respondí: «¿Qué?». Mi madre procedió a decir: «Ahora que tu padre ha fallecido, esta casa debería haberme pertenecido, ya que fui su única esposa. Pero aún puedes arreglar esto. Ganas mucho dinero y podrías comprar una nueva casa. Tu hermana necesita esta mucho más ya que tiene un bebé en camino. Pero si estás tan decidido a quedarte, podrías quedarte en una habitación y cubrir todas las facturas hasta que decidas mudarte.
Mi novia y yo leemos lo suficiente en Reddit como para saber exactamente a dónde iba esto y cómo se desarrollaría si lo dejaba pasar, así que supongo que estábamos mentalmente preparados. Tomé una respiración profunda y dije en voz alta, eso no va a pasar. No me des órdenes, especialmente no en mi propia casa. Sí, gano mucho dinero, pero al igual que papá, voy a ahorrarlo para cuando realmente lo necesite, no que te importe. Mi madre comenzó a chasquear los dedos como solía hacerlo y dijo en voz alta, detente. Soy tu madre y harás lo que diga porque yo te traje a este mundo y soy la que manda aquí. Y en lo que a ti respecta, soy Dios. Eso significa que cuando digas alta, ¿tú dices cuánto? Esta casa es legítimamente mía y tu hermana vivirá aquí. Considera esto tu desalojo formal, pero como soy generosa, te daré 2 semanas para hacer tus maletas y transferirme la escritura. En el fondo de mi mente, pensé que esto no podía ser real, pero entonces simplemente agarré mi teléfono celular y comencé a marcar. Mi madre se levantó rápidamente y gritó, ¿qué estás haciendo? A lo que respondí, estoy haciendo lo que debería haber hecho tan pronto como empezó esta tontería. Estoy llamando a la policía para sacarte de mi maldita casa. Ella comenzó a manotear para quitarme el teléfono y logró tirarlo de mis manos. Luego procedió a intentar aplastarlo con el pie, pero fui lo suficientemente rápido para recogerlo antes de que pudiera. Eso es todo. Si no te vas, te sacaré a la fuerza yo mismo. Mi madre me abofeteó en la cara y le devolví el favor con el doble de fuerza con una bofetada al revés, tanto que la derribé de nuevo en el sofá. Ella cubrió su cara enrojecida y con el maquillaje corrido con total sorpresa y luego gritó, ¿cómo te atreves? Volví a marcar en mi teléfono y le dije que si no se iba, llamaría a la policía para que la sacara por la fuerza. Mi hermana se interpuso entre nosotros, extendiendo los brazos y diciendo que debería hacer lo correcto por una vez en mi vida y ser un buen hermano mayor. Perdí los estribos y dije, oh, ¿en serio? ¿Soy el mal hermano? La última vez que revisé, yo era el que tenía que trabajar para ganarme la vida desde que era adolescente. Tenía que hacer todas las tareas del hogar mientras tú te sentabas en tu trasero jugando videojuegos o hablando con tus amigos todo el día y solías robarme el dinero que ganaba con esfuerzo solo para ir de compras después de gastar toda tu mesada. Eres una completa aprovechada y ladrona, así que no te debo nada. Ahora, ambas salgan antes de que decida marcar este último número. Mi hermana comenzó a llorar como una bebé y dijo, mami, haz que se detenga. Mi madre comenzó a abrazarla y besarle las mejillas mientras me lanzaba una mirada de muerte. Luego pareció pensar que se había vuelto inteligente y dijo, ¿sabes qué? Si llamas a la policía, puedo decirles que me golpeaste y quién sabe, tal vez podría decirles que querías hacerle algo peor a una pobre chica embarazada necesitada. No creo que eso sea muy bueno para ti. La interrumpí levantando la mano y dije, solo detente. Si no te has dado cuenta, mi novia allá ha tenido su teléfono grabando casi todo el tiempo, y eso significa que tenemos pruebas grabadas de que me agrediste primero y de que abiertamente dijiste que mentirías a la policía. No creo que eso sea tan bueno para tu reputación en tu trabajo o tu pequeño Airbnb. Si las miradas pudieran matar, mi madre me habría explotado como una bomba táctica, pero rápidamente se desinfló y comenzó a arrastrar a mi hermana llorando por el brazo. Mi hermana actuaba como una completa niña pequeña y se soltó del agarre de nuestra madre para sentarse en el escalón de mi porche y tener una rabieta. Simplemente le di a mi madre una mirada y le dije, ¿ves ahora? Este es el resultado de la forma mimada en que la criaste. Ella me miró de nuevo y luego fui testigo del espectáculo de mi madre tratando de arrastrar a mi hermana fuera de los escalones del porche, pero ella se aferraba a las barandillas del porche y seguía diciendo, me lo prometiste una y otra vez. Solté una carcajada y les dije a ambas desde la puerta que nunca volvieran. Mi madre me hizo un gesto obsceno y luego volvió a intentar arrastrar a mi hermana del porche. Tomó unos minutos, pero finalmente logró que mi hermana se levantara y se fuera con ella diciendo que yo era un cruel y despiadado bastardo que iría al infierno por esto. Me reí más y dije que también hay un lugar especial en el infierno para los mentirosos y narcisistas que intentan manipular a otros para salirse con la suya. Mi madre apretó los puños y estaba a punto de decir más cuando simplemente levanté mi teléfono inteligente nuevamente, grabando, y dije, el tiempo corre, mamá. Sal de mi propiedad. Mi madre entonces llevó a mi hermana al coche, me dio una última mirada altanera y se fue conduciendo. Pensé que eso era el final, pero dejar pasar las cosas nunca fue algo que mi madre hiciera. Después de unos días, comencé a recibir mensajes de personas que conozco y algunos parientes en línea. Muchos estaban furiosos conmigo, pero otros solo tenían preguntas sobre lo que estaba pasando. Intenté revisar mi Facebook, pero no pude ver nada de lo que decían porque mi hermana y mi madre me habían bloqueado en sus redes sociales.
pero mi novia aún podía ver todo porque mantenían sus perfiles abiertos, tomó capturas de pantalla de todo y luego imprimió algunas de ellas. Ambos perfiles tenían publicaciones que me llamaban un bastardo codicioso y sin corazón que robó la casa que debía ser la herencia de mi hermana pagándole al abogado que manejó el testamento de mi padre, lo cual es una completa y absoluta mentira y ambas lo saben. Llamé a mi abogado, quien también fue el abogado de mi padre y un amigo de confianza de la familia, y le di copias de todas las capturas de pantalla de Facebook y del video que mi novia había grabado el día en que mi madre exigió mi casa. Él quería solo escribir una carta formal de cese y desistimiento. Yo quería llevarlo más allá y él les envió una carta que les ordenaba retractarse. Le dije que la escribiera y la enviara por correo express que debía ser firmada, para saber que la recibieron. Mi madre me llamó en una furia absoluta el mismo día que la carta fue entregada. Le dije que si ella y mi hermana no retractaban todas las publicaciones falsas en las redes sociales sobre mí y no contaban la verdad absoluta, enviaría toda la información que tengo a toda la familia, a su jefe y subiría los videos que grabamos de ella en línea, y luego la demandaría además de todo. Ella me llamó irrazonable y dijo que solo hizo lo que hizo por el bien de mi hermana, y luego empezó una conferencia completa reiterando su creencia de que mi hermana todavía necesita mi casa más que yo. Declaré sin rodeos que no me importaba lo que ella pensara y que si no retractaban todo y decían la verdad, me aseguraría de que su carrera terminara. Ella de mala gana dijo, está bien, ganaste, hazlo a tu manera y quédate con la maldita casa antes de colgar el teléfono. Esa misma noche, todas las publicaciones falsas desaparecieron de ambos perfiles. Me desbloquearon y mi madre me dio a mí y a todos los demás una disculpa a medias, afirmando que se adelantó con todo lo que dijo porque pensaba que mi hermana necesitaba mi casa más que yo porque estaba en quiebra y embarazada, pero la casa era legítimamente mía según el testamento de mi padre y ella lo sabía incluso antes de que mi padre falleciera, así que no tenía derecho a intentar reclamarla. En cuanto a mi hermana, también se disculpó, pero más o menos repitió todo lo que dijo nuestra madre mientras afirmaba que solo siguió las ideas de ella y luego culpó lo que hizo a las hormonas de su embarazo. Las respuestas llegaron por algún tiempo en ambos perfiles de mi madre y hermana, muchos furiosas con ellas por intentar tomar mi casa. Recibí muchos mensajes de disculpas de aquellos que anteriormente la creyeron, pero todo realmente solo me mostró quienes estaban más de su lado desde el principio, ya que todos creyeron su tontería tan rápido. Eran principalmente personas del lado de la familia de ella de todos modos, nadie del lado de mi padre la creyó en absoluto y lo dijeron abiertamente. Mi hermana y su novio terminaron mudándose con nuestra madre para ahorrar dinero, pero ella los puso en el sótano para mantener su Airbnb funcionando. Mi hermana empezó a llorar en las redes sociales que no podía vivir arriba y estoy bastante seguro de que los dos estaban peleando entre ellos porque todo lo que mi hermana hacía después de eso era quejarse en línea y mi madre apenas publicaba nada en sus redes sociales después del anterior intento. Y para aquellos de ustedes que leyeron hasta aquí, no es el final de la historia. Estén atentos para el resto pronto. Actualización. Ahora todos ustedes saben por mi publicación anterior que mi madre trató de actuar como si estuviera a cargo de mi vida y también actuó como si mi casa fuera suya para regalar. Bueno, eso terminó muy mal tanto para ella como para mi mimada hermana porque amenacé con exponerlas. Todo ese incidente me inspiró a obtener cámaras para mi casa, tanto dentro como fuera. Mi padre era de la vieja escuela, no le importaban las cámaras en casa, ni siquiera le importaba la televisión, excepto por la ocasional película. Principalmente disfrutaba su whisky con un cigarrillo y un buen libro. Pero ahora poseo esta casa y las cámaras eran una actualización muy necesaria, y por si acaso, mi novia y yo no le dijimos a nadie fuera de nuestros círculos de amigos cercanos sobre ellas, y los que lo saben fueron juramentados al secreto y cumplieron su palabra. Un par de semanas pasaron sin ninguna noticia de mi madre o hermana, aparte de lo que veía en las redes sociales de mi hermana. Ella constantemente se quejaba de tener que vivir en el sótano de nuestra madre y estoy bastante seguro de que estaba haciendo miserable a nuestra madre por eso. Pero lo que vino después me sorprendió. Recibí una llamada frenética de mi hermana diciendo que su novio estaba cuestionando si él era el padre de su embarazo y estaba amenazando con irse sin una prueba de paternidad. Mi hermana juró una y otra vez que siempre le fue fiel. Admito que creí que había una posibilidad de que estuviera mintiendo porque el propio asunto de nuestra madre hizo que nuestro padre también cuestionara nuestra paternidad. Así que sugerí que se hicieran la prueba de ADN, pero mi hermana solo balbuceó sobre cómo no tienen mucho dinero. Le ofrecí pagarla, siempre y cuando no viniera a pedirme dinero o favores a menudo. Ella aceptó rápidamente. Arreglé la prueba y hasta pagué extra para asegurarme de que obtuviéramos los resultados lo antes posible, pero aún tomaría unos días. Aún no había conocido al novio de mi hermana, pero cuando lo hice, empecé a entender un poco más. Él es medio hispano. Mi madre, aunque no lo manifieste abiertamente, es bastante racista en secreto,
algo que heredó de mis abuelos, lamentablemente. Decidí intentar hablar con el chico y lo llevé a tomar una cerveza. Y mientras estábamos en el pub, se sinceró conmigo. Dijo que mi madre le había estado susurrando al oído sobre cómo mi hermana es igual a ella y que había engañado antes, así que mi hermana podría haberlo hecho también. Esto le hizo tener dudas que crecían cada día y dijo que no estaba seguro de que mi hermana no engañara o se embarazara a propósito para intentar atraparlo y que no tuviera que trabajar más de lo que ya trabaja con su pequeño trabajo a tiempo parcial en ventas en línea. Lamentablemente, sabía que probablemente tenía razón sobre esto último, pero aparte de eso, la describió como una persona completamente diferente cuando no está cerca de nuestra madre. Pero desde que han estado viviendo en el sótano de mi madre, ella se ha vuelto más y más como una niña. Después de lo que vi en mi casa, lo creí totalmente, así que le pregunté si le sugirió que buscara terapia. Admitió que quería hacerlo, pero no tenía el dinero y había estado caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de ella y nuestra madre por un tiempo, así que nunca lo mencionó. Bueno, supongo que eso hizo que se activaran algunos instintos fraternales que no sabía que todavía tenía porque empecé a darme cuenta de que si iba a tener una sobrina o sobrino, no podía dejarlos vivir con o ser criados por mi madre. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le dije que si los resultados del ADN salían positivos, le ofrecería un trabajo y capacitación en la empresa que ahora poseo. Muy rápidamente aceptó porque no quería vivir con mi madre más de lo necesario. El día que llegaron los resultados de la prueba de ADN por correo llegó bastante rápido. Mi hermana me llamó diciendo que no estaban en el correo que había recibido ese día. Le pregunté quién recibió el correo del apartado postal y ella respondió que fue nuestra madre. Eso prácticamente confirmó mi teoría de que ella estaba tratando de forzar la salida del novio de mi hermana. Pero como no confío y nunca realmente confié en mi madre, con el consentimiento de mi hermana, preemptivamente hice que la clínica enviara una copia de los resultados del ADN a mi dirección también, y llegaron por correo ese mismo día. Llamé a mi madre y le pregunté si había tomado los resultados de la prueba de ADN. La siguiente conversación es más o menos lo que recuerdo, ya que no estaba grabada. Ah, hola mamá. Escuché que los resultados de la prueba de ADN de hermana no llegaron hoy en el correo. Sí, pero podrían llegar pronto. ¿Te los llevaste? Sé que llegaron hoy, ya que pagué para que se enviaran como correo prioritario. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a acusarme de tal cosa? Nunca lo haría. De acuerdo, entonces supongo que solo traeré la copia de respaldo que se me envió. ¿Copia de respaldo? Sí. También me enviaron una copia el mismo día, ya que pagué por ella. Sí dio su consentimiento y todo. Supongo que solo la llamaré entonces y nos encontraremos. Espera, eso no es necesario. Colgué el teléfono y llamé a mi hermana de inmediato. Recogí a mi hermana y su novio de la casa de mi madre y los llevé a un restaurante local. Allí abrimos el sobre juntos. Claro, los resultados de la prueba fueron positivos. El novio de mi hermana estaba tan feliz que en realidad le preguntó si quería casarse con él y ella dijo que sí como media docena de veces. La pequeña parte vengativa de mí solo estaba esperando ver la cara de mi madre cuando recibiera la noticia. Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió honestamente. Cuando llevé a mi hermana de regreso a casa, sus cosas y las de su novio estaban siendo sacadas al césped por unos hombres que no reconocimos. Mi hermana se congeló con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Nuestra madre salió furiosa mientras sostenía los resultados de la prueba de ADN y que afirmaba que nunca llegaron y comenzó a destrozar verbalmente a mi hermana. ¿Cómo pudiste hacer un bebé con ese insulto racial? Pensé que salir con él era solo una fase estúpida, pero ahora vas a tener su bebé y casarte con él. Habría estado un poco bien con tener a su pequeño bastardo cerca si tú no lo estuvieras criando en mi casa y, insulto racial, no estuviera cerca más. Mami, yo. No, sin peros, señorita. Te exijo que abortes a ese pequeño, palabra que no quiero usar, de tu vientre ahora mismo o te vayas de mi casa de inmediato. Luego se volvió hacia mí, chasqueando los dedos y dijo, ¿y tú? Espero que estés orgulloso de ti mismo. Traté de hacer esta familia normal, pero no hiciste lo que te dije como un buen hijo debería. Y ahora todos mis planes están arruinados. Son todos un montón de insulto racial. Mientras tanto, mi hermana estaba de rodillas en el césped y sosteniendo su vientre, llorando, no puedo, no puedo. Mi madre luego realmente agarró el cabello de mi hermana y estaba lista para darle un golpe. Le lancé una mirada de advertencia y ella se congeló en su lugar y luego bajó rígidamente su brazo. Así que simplemente dejó escapar un fuerte gruñido y regresó a su casa gritando, ella es tu problema ahora. Ya no tengo hijos.
Esa noche llevé a mi hermana y su novio a un hotel hasta que un amigo de mi abogado, que trabaja en bienes raíces, ayudó a arreglar un apartamento para ellos lo antes posible. Y como prometí, le di al novio de mi hermana un trabajo. Es nuevo y prácticamente está empezando desde abajo, pero aprende rápido. Tomará un tiempo, pero lo pondré en una buena posición y está muy feliz de trabajar para mí. Mi hermana ahora está en terapia, pagada por el seguro de mi empresa, y ya ha empezado a actuar de manera más madura de lo que nunca la había visto. Ha dejado de referirse a nuestra madre como mami y ha empezado a hablar de ella de la misma manera que yo lo hago. Recientemente vino a mí y me dijo que ahora está trabajando más duro y me dijo que tenía razón sobre ella siendo una aprovechada mimada y que va a trabajar duro para ser una buena madre y proveedora para su hijo. Su terapeuta parece estar haciendo un gran trabajo. En cuanto a mi madre, en realidad condujo hasta mi casa a plena luz del día cuando no había nadie en casa y rompió varias de mis ventanas frontales con grandes piedras que tenía en un balde de metal, y las piedras tenían insultos raciales escritos por todas partes. Pero gracias a esas cámaras que instalé, la atraparon bastante fácilmente. Puse las imágenes en manos de la policía ese mismo día. No me molesté en pedir el reembolso por los daños que causó, las ventanas eran viejas de todos modos y solo me dio una excusa para remodelar. Pero presioné los cargos y hasta conseguí una orden de restricción. No se le permite estar a menos de 500 pies de mí o de mi propiedad. Ella también sufrió una gran caída en línea, ya que tenía una cámara de tablero en mi coche que captó todo lo que mi madre dijo e hizo esa noche que echó a mi hermana. Esta vez mostré todo el video al resto de la familia y mi hermana también contó prácticamente la misma historia en su Facebook, lo que destruyó la imagen restante de mi madre para su lado de la familia. Así que no está hablando mucho con ninguno de ellos ahora. Mi madre no perdió su trabajo ni nada porque no fui tan lejos. No está programada para jubilarse por otra década más o menos, pero algunos de sus parientes más mezquinos comenzaron a enviar críticas falsas a su Airbnb, así que probablemente esté perdiendo clientes. He oído de uno de los pocos parientes con los que aún habla que está bastante deprimida y parece una sombra de su antiguo yo ahora.